nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos fieles en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo, como acabáis de oír, dedicado al Evangelio del Buen Pastor. Dice el Evangelio, lo hemos leído, vamos a comentarlo brevemente. Yo soy el buen pastor. Aquí ya encontramos una palabra muy interesante, buen pastor. O sea que hay también malos pastores. ¿No? Si hay un buen pastor, quiere decir que hay malos pastores. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Tenían costumbre en Israel, y aún hoy día, pues los pastores tenían los rebaños todo el día fuera, como hacía buen tiempo, todo el año. Todo el día pasaban fuera. Pero por la noche, pues iban a los rediles. O sea, eran unos apartamentos muy grandes, que estaban todos vallados con troncos o con cemento y una puerta, para que no entrasen las fieras, los lobos. Entonces, por la noche, los pastores llevaban cada uno su rebaño allí. Por la mañanita, entonces, en la puerta había un portero que se iban turnando. Y por la mañanita, pues, llegaba el primer pastor y el portero le abría la puerta, entraba el pastor y entonces llamaba a sus ovejas. Hacía un silbido y les llamaba. Y las ovejas seguían, enseguida se levantaban y seguían al buen pastor. Él iba delante, las ovejas le seguían. Esto es una costumbre muy hermosa y muy bonita, que indica muchas cosas. Y Jesús toma esta costumbre para indicar una fe, una verdad que es muy grande, que Él es el buen pastor. El pastor verdadero. ¿Por qué? Porque los pastores buenos son, primero, los que han sido elegidos por Dios. Segundo, los que han entrado por la puerta. Y lo dice después Jesús. El que no entra por la puerta no es pastor. Es un ladrón, un salteador. Ha saltado la tapia y va allí para matar y para destrozar todo. Estos no son pastores. Estos son jornaleros o salteadores. Y el buen pastor, pues, como digo, llama a sus ovejas y las ovejas le siguen porque escuchan su voz. Es curioso que se han hecho muchas experiencias en esto. Por ejemplo, hubo uno que se vistió de pastor, igual que el pastor, un pastor de las ovejas. Y fue allí, abrió la puerta, y entonces él, pues, las ovejas miraban, pero nadie decía nada. Entonces el pastor, de un silbido, no, se movió, no. Y entonces dije, bueno, a ver, ovejitas, venga, seguidme todas. Ni una se movió, ni una. Pues ¿qué pasa? Sencillamente no reconocían la voz. La voz es importantísimo. Decía, no, este no es nuestro pastor. Este es uno que nos quiere engañar. Y no le siguieron ninguno. Es curioso. En cambio, al revés, conocen la voz del pastor. Entonces sí, todas se levantan, todas siguen corriendo detrás de él. O sea que es importantísimo conocer la voz. ¿Y qué es la voz? Bueno, la voz materialmente, pues ya sabemos qué es, las palabras que decimos, pero aquí hay un sentido más espiritual, más interno. La voz es que lo que el pastor nos enseña. Este pastor único, que es Jesús, nos enseña la verdad, nos enseña
nos enseña la doctrina, nos enseña el bien, nos enseña la santidad, nos enseña la perfección, nos enseña la salvación. Esto va con la voz, esto va con la voz. Y por eso es muy importante la voz. Y también en el aspecto, digamos, de la vida social, de la vida frecuente, pasa algo parecido. Una persona nos habla, pero sí, nos habla. ¿Y qué nos dice? A veces nos dice cosas que no están bien, a veces nos dicen cosas que son malas, a veces nos dicen cosas que nos turban, que nos hacen dudar, o a veces nos dicen cosas buenas, que nos animan, que nos ayudan. Hemos de saber discernir. Esto depende de nosotros. Y al que usa mal de la voz, no queremos saber nada. Adiós. Y bueno, y no escuchemos. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? No. Y el que nos enseña bien, sí. Y nos podemos incluso sentarnos en un banco y hablar y nos hace un bien. Esto es lo que le pasaba a Jesús. Cuando llegó, por ejemplo, le invitaron los hermanos de Lázaro, que Jesús había resucitado, porque los quería mucho el Salvador, a esta familia. Y bueno, había muerto y lo resucitó. Entonces, al cabo de unos días, pues vuelve Jesús a saludarlos y Marta le había invitado a comer con ellos. Y Jesús dice, sí, iré y comeré con vosotros. Y antes de llegar, entonces Marta lo ve, y sale enseguida a saludarlo. Ay, Señor, ¿os quedáis a comer, verdad? Sí. Bien, voy a preparar la comida. Y se va a preparar la comida. María estaba dentro. Entonces, empieza a preparar la comida, ya sabemos lo que es. Una mujer preparando un convite a una persona a quien ama, pues lo mejor que puede. Los cubiertos, detalles, aquí una flor, aquí un adorno, lo que sea. Y se ve contento. Y María, pues estaba ahí. Entonces, María dice, bueno, como ya lo hace todo, pues yo me voy con el Señor. Se va con el Señor, entonces llega allí, lo saluda y se sienta a los pies de Jesús. Se sienta en el suelo, pero ella quería que Jesús le hablase. La voz de Jesús. Y Jesús pues empieza a hablarle y a enseñarle tantas cosas de la vida espiritual que ella no sabía o que ella no le había enseñado. Y María está embelesada, escuchándole y mirándole. Tanto que su hermana pues entró un poquito de celos, de envidia, y dice, bueno, ya está bien. Y se acerca y dice, Señor, pero no te importa nada que mi hermano que me ayude porque yo sola no puedo y falta poco tiempo para empezar la comida. Dice, ay, Marta, te afanas por muchas cosas que no son necesarias. María ha escogido la mejor parte. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario preparar la comida, sí, pero no con afán, no con una entrega total, no como si aquello fuera, diríamos, el non plus ultra. Aquí, no, una sencillez. Ya conocía a nuestro Señor, pues, una cosa sencilla. Y sobre todo, pues, entonces, ponerse de acuerdo con las dos hermanas. Dice, mira, María, tú eres la más joven, me ayudarás, ¿verdad? Sí, no faltaba más. No le dijo nada, pues ella se fue con Jesús. Y María nos enseña la vida espiritual. La vida, diríamos, Marta es la vida activa y María es la vida contemplativa. Así lo han visto todos los santos. Nos quiere enseñar que en la vida del hombre es más importante la vida del alma que la vida del cuerpo.
porque el cuerpo, pues, está limitado. El cuerpo un día u otro morirá, como todas las cosas, todas las cosas materiales mueren. Entonces se pudrirá, irá al sepulcro y ya está, como le pasó a su hermano que se murió. Bien. En cambio el alma no, el alma ya no muere. El alma tiene vida para siempre, no puede morir, solo lo puede destruir Dios. Dios no destruye el alma, no quiere destruirlo. Y tiene una vida espiritual. Y así como el cuerpo lo alimentamos, porque es necesario para trabajar, así también hemos de alimentar el alma. Hemos de preocuparnos del alma, porque la tenemos abandonada. Y nuestra alma está con ansias de perfección, de saber, de unirse con Dios y de alimento espiritual. Y esto, pues no se lo damos. ¿Quién? Los pastores, nosotros, los sacerdotes, fallamos y hablamos ahí tonterías de cosas que han pasado, anécdotas, o sea, esto, ¿para qué? Sí, ya lo leen, esto ya se enteran por internet y se enteran por la prensa y no lo saben todo esto, no hace falta. Háblales de Dios, háblales de tu alma, háblales de las virtudes, háblales de la otra vida, háblales de la salvación eterna, háblales de la caridad, háblales de la fe, de todo. Sí, inmenso. Y esto es lo que hemos de hacer. Y ahí está la renovación. Ahí está precisamente el hacer de buen pastor. Es un buen pastor. En ese sentido, hemos de ser los buenos pastores. Y si no, Dios nos pedirá cuenta. El día de mañana, cuando nos presentemos delante de Él, después de la muerte, nos dirá, ¿y por qué perdiste tanto tiempo hablando de tonterías y de sandeces y de cosas que no? Oh, Señor, es que así pues me hacía simpático ¿pero qué simpático? Si la salvación de las almas, tú lo sabes por el sacerdote, se consigue con la oración, la verdad, el amor, la caridad, pero la verdad, sobre todo la verdad, porque nuestra alma está ansiosa de la verdad, quiere saber la verdad. Cuando hoy día discuten tantos, dicen, tú no ves lo que pasa en los parlamentos humanos, discuten unos con otros ahí, venga a discutir, y no se entienden. Y cuando han acabado, cada uno se marcha y no la ha convencido del otro. Cada uno se va con la opinión que tenía cuando entró. Pues para esto, perder el tiempo. Es perder el tiempo. Es porque no tienen fe, no solamente ven las cosas al modo humano. Y no es eso la vida del hombre. Esto es una cosa, diríamos, material. Y por eso hoy el buen pastor nos enseña muchas cosas. Y entonces sí, entonces el buen pastor y los sacerdotes que deseamos ser buenos pastores, seguir a Jesús, debemos estar dispuestos incluso a morir, dice Jesús. Estamos dispuestos a morir. ¿Y cuántas veces un pastor ha muerto por defender a sus ovejas cuando es atacado por el lobo o por un león o por un animal fiero? Como el pastor, como pueda, con un tronco, como pueda, se defiende y defiende a sus ovejas y no huye. Y a veces muere. Pues eso por Dios lo dice. Por eso dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen, como el Padre me conoce, así conozco yo al Padre y doy mi vida por mis ovejas, y la dio, Jesús la dio porque murió en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, para redimirnos, para abrirnos las puertas del cielo. Dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor, del que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Y el asalariado huye, dice Jesús, porque es asalariado y porque no tiene parte en las ovejas. Claro,
Él está allí porque le pagan un sueldo y nada más. Pero él, si viene el lobo, es el primero en correr, en huir. Bien, Jesús lo da todo, hasta su vida. El sacerdote está dispuesto, hemos de estar dispuestos a sacrificarnos por los demás, por las ovejas, a no, ¿qué diría yo? A no poner dificultades o perder el tiempo o cosas que más bien desaniman o pueden dudar a los demás, sino que nos vean pues que estamos ciertos, que estamos contentos de ser sacerdotes, que estamos seguros de lo que decimos, porque no decimos cosas nuestras, sino cosas del Padre Celestial, cosas de Jesús, cosas del Evangelio, y por lo tanto tenemos la verdad. Esto no es soberbia, no es orgullo, es la verdad. Y por eso la voz del sacerdote ha de predicar la verdad, la verdad. Y la verdad es precisamente lo que más busca el hombre, saber la verdad. Está tan harto de los que no creen en Dios, que como he dicho antes, pierden el tiempo allí discutiendo, todo el día discutiendo y diciéndose todas las palabrotas y yo qué sé. Y al final no han sacado nada limpio. Pues, y por eso va mal el mundo, claro. El mundo va mal. Es que si... Y hay entonces injusticias y hay de todo. Y decía San Agustín una frase que yo la medité cuando estaba preparando el Evangelio, muy cortita, pero de gran sabiduría. San Agustín fue un gran santo. Un santo que fue un gran pecador y luego se convirtió y fue un gran santo. Y decía, la nación en que no existe la justicia, poco a poco desaparecerá. O sea, la nación, el país donde la justicia ya no hay, pues esta morirá, esta nación morirá. De manera que esto es un aviso, y lo dice de un gran santo. Y yo lo creo, yo lo creo. De manera que entonces no es necesario que Dios nos castigue. No, ya nos castigamos nosotros mismos. Pero por eso precisamente hemos de ser, pues, pastores buenos, todos, y enseñar la verdad, sin tener respeto humano, sin tener miedo al que nos digan, qué sé yo, nos pueden decir toda clase de insultos. No, es igual. Lo hacemos por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Y esto es lo que vale delante de Dios. Pidamos también a la Santísima Virgen. La Iglesia también, pues, nos ha enseñado la Divina Pastora, la Pastora Divina. La Virgen, pues ella, nuestro Señor, le ha dado todo corazón, porque es la mujer perfecta, todo amor, toda paciencia, toda delicadeza femenina, que no tiene ninguna mujer más. Y es madre y reina, y todas las alabanzas son pocas, todas. Yo digo una cosa, mirad si la Iglesia, siempre inspirada por Dios, pues le tiene devoción a la Virgen, que ha inventado las letanías. Las letanías que en España se rezan siempre después del rosario. Es una costumbre española, no lo vamos a perder. Letanías de la Santa Virgen. ¿Y qué son las letanías? Las letanías son piropos a la Virgen, continuamente. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, después Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen santa. Todos son piropos. Es que la Virgen lo tiene todo. Claro, Dios se le ha dado todo. Y todo esto ella lo tiene para nosotros, para enseñarnos,
para animarnos, para cogernos de la mano y decir, sí, hijo mío, tú procura imitarme, porque cuando tú me imitas, estás imitando a Jesús. Porque Jesús y yo somos una sola cosa, un solo corazón. Jesús todo lo que tiene, hijo mío, lo ha recibido de mí. La carne, la sangre, las costumbres, el hablar, todo. Yo se lo he enseñado, porque así lo quiso Él, como madre. Y tú, cuando rezas, es Jesús que oye tu oración. Cuando tú amas, es Jesús que se siente amado. Ah, pues entonces es una pastora, claro que sí, y una reina y todo. Bien, pues esto, hoy que un pastor, le damos un propósito de ser pastores. Y no pretendo, hombre, ya me entendéis, no sois mayores todos, no quiere decir que un día, pues claro que expliquemos algún chiste. A mí me gustan mucho los chistes, yo lo creo, y además son cosas buenas, pero que no nos pasemos todo el día explicando chistes, esto no, porque entonces ya abusamos. No, las cosas siempre con prudencia, todas son buenas. En fin, encomendemos a la Virgen, pidamos por nuestra España, que hoy día da miedo porque hay personas que se han enloquecido, ¿eh? Sí, no es verdad esto, están como locas, están, y esto es pasto para el demonio, porque el demonio enseguida se mete y dice, bueno, esto me lo gano yo enseguida. En fin, pues la Virgen salvará a España y salvará el mundo entero. Ave María Purísima.